Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya me conocen, soy su asesora Adriana Bautista. Un gusto estar con ustedes por este espacio tecnoformativo, virtual principalmente. Hoy vamos a tocar un poco lo que es las instituciones sociales, familiares y demás. Las instituciones sociales, bueno, son sistemas constituidos de convenciones sociales. Cuando hablamos de convenciones sociales, es que necesariamente son reglas informales o se rigen bajo códigos de conducta internos. Hay diferentes tipos de instituciones sociales creadas para diversos fines, pero lógicamente son creadas y tienen que tener una constitución, una legalidad propia, pero siguen siendo sociales porque están al servicio de la comunidad, de la sociedad y que tienen un propósito y un fin común. Y que casi siempre es en favor de la comunidad, de la colectividad, dependiendo del propósito. Pero casi todo es ese propósito cuando se establecen instituciones sociales bajo reglas informales o códigos de conducta internos en beneficio favorable para la sociedad. Luego vienen las instituciones familiares, bueno, su mismo con un nombre lo dice, encargadas o sistemas unidas por algún tipo de parentesco, y ya ahí hablamos necesariamente de familia. ¿Y qué es familia? Grupo de personas unidas por parentesco, sea de consanguinidad o de afinidad, o puede ser a través de legalidad. ¿Por qué de legalidad? Porque en esa familia pueden existir diferentes tipos de familia. A nivel sociológico, lo más común que se verifica es que se observan cuatro tipos de familia: la familia monoparental, la familia biparental, la familia ensamblada y la familia de acogida. La familia monoparental constituida por padre, madre e hijos, o hijos solamente, o hijas solamente. La familia biparental formada por una pareja que tiene hijos y la otra pareja que no tiene hijos. Puede ser una familia de un mismo sexo o heterosexual o de un mismo sexo. Por eso es familia biparental, pero una pareja, uno de ellos tiene hijos o un hijo. La familia ensamblada, cuando dos personas con hijos que venían ya de familias que se dividieron, pues se unen para formar una sola familia. Esto es muy común en los casos de divorcio. Se divorciaron y la señora quedó con hijos, y la otra persona que se divorció, el señor quedó con hijos. Los hijos del señor y los hijos de la señora se unen como pareja, la mamá y el papá, pero de diferentes familias, de diferente mamá y de diferente papá, y forman una familia ensamblada. Por eso es ensamblada, de parejas que tienen hijos pero que se unen. Y familia de acogida, bueno, ya son las familias, como por decir, legales, cuando hay esos procesos de adopción. Son menores o adolescentes o niños o niñas que efectivamente son acogidos por algún tipo de familia, no por una familia, pero a nivel de trámites legales. Por eso es de acogida, porque no tienen afinidad o consanguinidad por sus venas, sino lógicamente quieren constituir una familia y le dan esa estructura o esa denominación de familia escogida por la legalidad del acto. Dentro de esas familias, pues lógicamente que ejerce el control social informal, pues también están los vecinos, los amigos como principal institución. Se puede considerar hasta cierto punto sí, social, no como sistema registrado corporalmente, sino como un sistema creado por la costumbre, ¿no? Es necesario para el ser humano, y lo decía en las clases pasadas, nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y como seres sociales por naturaleza, pues necesitamos agruparnos, y esas agrupaciones vienen inclusive desde la familia hasta las agrupaciones amistosas, laborales y demás. En el ámbito de la amistad, como grupo social constituido, pues lógicamente tiene bastante relevancia y ejerce ciertos factores dentro de cada ser humano. Los amigos como promotores, impulsores del bienestar, o pues también a veces amigos con conductas negativas, lógicamente porque de todo existe, pero es parte del regularismo, de los mecanismos que deben existir en la sociedad.
familia, instituciones legalmente constituidas, sociedad reglamentada a través de los controles sociales formales, amigos bajo la estructura de los controles sociales informales, educadores, lo que estoy haciendo yo en este momento, impartiendo clases. Yo desde el momento que observé y que inicié las clases, emití las pautas para cómo se desenvolvería el desarrollo o de la unidad curricular, y establecí un control social informal porque regulé la conducta educativa de los estudiantes conmigo, con su docente. Es un control social informal ejercido, lo que inclusive a nivel de clases puedo socializar con ustedes, es una forma de control social informal porque estoy proyectando y expandiendo un poco de lo que sé a el ámbito del conocimiento o de su mundo en general. Bueno, eso con respecto a las familias. Dentro de esas instituciones sociales, familiares y demás, pues pueden existir cambios. Y es lo que una parte del programa habla del cambio social. ¿Y qué es el cambio social? Es una variación en la estructura social que puede darse por diversas formas. Si vamos al momento específico de la edad o el inicio de la edad contemporánea, cómo se emerge o cómo inicia la edad contemporánea. La edad contemporánea surge por un movimiento que fue la Revolución Francesa en 1789. Esa Revolución Francesa emergió o avistó un cambio social a nivel primero social por la forma como se suscitó y posteriormente político y demás. Entonces, por eso se dice que son variaciones en la estructura social y que se pueden generar de diversas maneras. Si vemos el inicio de la edad contemporánea, la Revolución Francesa, pero también surgen cambios sociales por factores demográficos, por factores ideológicos, por factores religiosos. Si hablamos demográficos a nivel de geografía, un terremoto, por decir, puede generar un cambio social en las estructuras sociales porque precisamente hay desestructura, hay movimientos telúricos, se dañaron, por decir, estructuras de la ciudad, del alumbrado eléctrico, todo eso son reacciones, cambios sociales que el individuo que está en ese sector pues tiene que adaptarse y comportarse a ese nuevo cambio social y seguir evolucionando conforme a las pautas que tenía ahí. Si nos vamos más aún a lo que está sucediendo hoy en día, la guerra entre Rusia y Ucrania, eso va a generar o está generando un cambio social entre Rusia y Ucrania, porque trae consecuencias tanto a los ciudadanos rusos como a los ciudadanos ucranianos. Por eso son variaciones en la estructura social producida por diversos factores ideológicos, políticos, religiosos, demográficos, inclusive, pues bueno, llámese a través sociales, pero que efectivamente cambian la forma como estaban y pueden existir cambios positivos, pueden existir cambios negativos, pero al fin y al cabo son cambios. Se da la connotación de positivo o negativo dependiendo del resultado de esa variación en el tiempo y en el espacio, en la estructura social, pero siempre es un cambio. ¿Okay? En ese cambio social, pues bueno, lógicamente que debe existir un Estado. ¿Y qué es Estado? El Estado es una organización política constituida efectivamente por una forma de gobierno, por un gobierno, que el gobierno es la forma de regular y de administrar los bienes de ese Estado. Pero lógicamente es una organización política constituida que se diferencia de lo que es nación, porque la nación ya va a parte cultural, de raíces, y que se diferencia de pueblo porque vamos al ámbito demográfico, pero que necesariamente atañe todo a nivel sociológico, el cambio social, al Estado, a la nación, a la estructura de conformación y demás, y eso es parte de la sociología. Como ciencia, como disciplina que estudia o trata de estudiar y regula el comportamiento del ser humano en la sociedad. Dentro de ese cambio social, Estado, instituciones familiares, instituciones sociales, lógicamente que si decimos que el Estado es una organización política, tenemos que saber y considerar qué es la política.
Y la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones sobre un punto de vista que atañe al Estado, necesariamente. Eso es la política. La política viene de polis, de sociedad, de lo que era la conformación de inclusive de las sociedades griegas. De allí viene la política. Y la política surge necesariamente como medio también para resolver conflictos. Se dice que es el arte para negociar, pero podemos trascender el arte de negociar a lo que es hoy en día los sistemas de arbitraje. Pero la política se pudiera decir que también es el arte para negociar, porque surgió para, en otra manera, solventar los conflictos que se suscitaban y que se siguen suscitando en épocas determinadas o en momentos precisos. Por eso es necesaria también la política. ¿Y por qué surgen los conflictos? Si ustedes se ponen a ver a nivel sociológico, a nivel histórico, los conflictos siempre han existido. Inclusive los conflictos surgen a nivel de las instituciones familiares y es algo, es la más común, por decir. ¿Cuántas veces no nos ponemos bravos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y hay conflictos? Y tiene que nacer la política allí o surgir la política para tratar de graduar ese político y tratar de negociar. Porque si las dos partes siguen con su, perdón, conflicto y ninguna de las partes quiere ceder, pues lógicamente el conflicto se va a seguir suscitando y puede haber ¿qué? Un cambio social, una estructura a nivel interno en cuanto a la familia, pero porque no se supo manejar a través de las políticas o del arte de negociar esos cambios, esos posibles cambios en la estructura familiar. Ven cómo todo se va relacionando y como todo es un engranaje. Instituciones sociales, instituciones familiares, cambio social, estructura política, Estado, nación, gobierno, pueblo, cambio social, por qué se genera el cambio social y la política como esa parte de la actividad orientada con un fin ideológico destinada a resolver conflictos o partes en controversias, el arte de negociar. Eso es parte de, bueno, de la unidad curricular. Otro programa también me indica que debo hablar de lo que es el rol del abogado, de los derechos humanos y demás. ¿Qué son los derechos humanos? Si nos vamos al punto doctrinal y por mí, como los derechos humanos son un conjunto de normas, efectivamente, que van dirigidas de carácter universal, dirigidas a salvaguardar la dignidad humana principalmente. ¿Por qué son de carácter universal? Porque los derechos humanos son los mismos aquí en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Rusia, en Perú, en la China, son universales, son iguales para todo el mundo sin ningún tipo de distinción de credo, de forma o de pensamiento político. Por eso son universales, pero lógicamente son normas. ¿Por qué son normas? Porque los derechos humanos se pueden positivizar o están positivizados, y cuando hablo de positivizados es que se encuentran en cada país en un texto constitucional o en una resolución. Por lo menos aquí en Venezuela, los derechos humanos positivizados son los que se encuentran en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que también se les puede dar el nombre de derechos fundamentales, pero se encuentran allí, que trascienden los límites y se vuelven humanos universales cuando efectivamente, supongamos, existe la vulneración de alguno de ellos, se agotaron las vías internas para la resolución de ese conflicto o para la denuncia de ese conflicto de derecho humano o para la violación de ese derecho humano, se agotó todos los órganos administrativos jurisdiccionales internos y no se pudo lograr o resarcir ese daño y tiene que activarse los mecanismos internacionales. Pero como es un derecho humano, por decir, el derecho a la vida, es común y es universal en todas las partes del mundo, en todo el planeta Tierra, pues por eso se le da ese carácter de universalidad. Como derecho humano universal, independientemente de que esté positivizado, en este caso en nuestra Constitución, pues también tiene otras características de que son imprescriptibles. En el momento que son denunciados, supongamos, no hay una forma de decir, hubo una violación y se estableció y se determinó efectivamente la violación de ese derecho humano, pero ha pasado mucho tiempo y no se han visto resultados sobre esa denuncia. Supongamos 20 años y bueno, pasaron 20 años y ahora sí tengo más pruebas y voy a denunciar.
puede hacerlo, porque son imprescriptibles, no es que pasó el tiempo, ay no, ya desde el momento que se cometió el hecho delictivo hasta el momento que se volvió a denunciar, han pasado 20 años, no se movió el expediente, hay prescripción judicial o extrajudicial, está cerrado. No, son imprescriptibles, son irrenunciables, quiere decir que por ser innatos y por pertenecer a la dignidad humana, una persona no puede renunciar a ellos. Por decir la vida, yo no puedo renunciar a la vida, al derecho a la salud, son innatos, son irrenunciables, son intransferibles, porque atañen a la dignidad humana, pero a la dignidad humana del ser como persona individual. O sea, y por ser universales, pues todas las personas gozan de los mismos derechos. No es que mi derecho a la vida, mi derecho a salud, yo se lo voy a dar al otro para que tenga más derechos. No, no. Tiene los mismos derechos que tiene los mismos derechos que yo, por eso son intransferibles. Tiene tantos derechos como los puedo tener yo. Pero el principal es ese carácter de universalidad y de imprescriptibilidad de los derechos humanos. Eso en nuestra Constitución está contemplado que los derechos humanos, pues en el momento que se verifiquen de violaciones de derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Dentro del ámbito de los derechos humanos, bueno, como conjunto de normas, siempre están allí latentes para ser salvaguardados en todo momento. Hay que diferirlo o darle la distinción en cuanto al derecho internacional humanitario, porque se pudiera confundir en cuanto a los términos. Cuando hablamos de derecho internacional humanitario, es el derecho, pudiera decirse, de los conflictos o del derecho a la guerra. Sin embargo, el derecho de los conflictos como tal es una rama del derecho internacional humanitario, pero el derecho internacional humanitario es ese conjunto de normas reguladas o establecidas para regular las formas de proceder de las partes que están en conflicto o están en guerra. Hoy en día, por lo menos el derecho internacional humanitario está siendo más vistoso en cuanto a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Por eso es el derecho internacional humanitario. La diferencia entre uno y otro es que el derecho internacional humanitario se da siempre en tiempos de guerra. Los derechos humanos se dan tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque si se viola o se verifica la violación de alguna norma de carácter de derecho internacional humanitario, lógicamente hay una violación de un derecho humano allí. Pero o sea, son unidos porque van entre sí, el derecho humano va dentro del derecho internacional humanitario, pero este derecho humano se da en tiempos de paz o de guerra, mientras que el derecho internacional humanitario, su mecanismo de acción y de aplicación solamente es en tiempos de guerra. Que para que surja el derecho internacional humanitario, pues efectivamente tiene que haber partes en conflicto y que también pues lo distinguen una serie de principios. ¿Cuáles o de características propias? ¿Cuáles serían? Por lo menos el principio de limitación. El principio de limitación del derecho internacional humanitario es que las partes en conflictos no pueden hacer uso de armas biológicas o nucleares porque están limitadas en cuanto a su armamento. Es el principio de limitación. De humanidad es otro principio que muy de la mano con el derecho humano abarca el sentido que las partes contratantes tienen que respetar al ser humano, independientemente que sea combatiente o no combatiente, o que siendo combatiente ya no quiere estar en esa situación y se retira de su estado de beligerancia, de hostilidad, para ser una persona pues no combatiente y demás. Tiene que respetar el derecho de los civiles, de los heridos, de los náufragos, de todas estas personas que están inmiscuidas en ese tiempo de manera directa o indirecta. ¿Okay? Eso es el derecho internacional humanitario. Y la distinción que existe con los derechos humanos, que los derechos humanos, bueno, están avalados internamente, están avalados internacionalmente, que la forma de procedencia de ellos a nivel latinoamericano se conforma por el agotamiento de las vías administrativas, las vías judiciales, y que luego se pasa a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dependiendo de lo que la comisión verifique, puede o
resolverse en la comisión o pasar al otro ámbito que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la forma. Existen también el sistema europeo y el sistema africano de derechos humanos, pero lógicamente ya eso son materias profundas de los derechos humanos. Pero la línea general en materia sociológica es ese comportamiento que lógicamente está allí inmersa la sociología dentro del campo de los derechos humanos como garantías a la dignidad humana por el hecho de la persona ser humana, un individuo de la sociedad que converge, que siente, que está latente, que vive y que está en nuestro entorno. ¿Qué es el abogado? Si ustedes observan, bueno, el abogado es una persona, así de sencillo, es una persona con una cualidad o característica particular. Ustedes se van a graduar de abogados o licenciados en leyes específicamente porque han visto en su carrera de manera general diferentes instituciones en diferentes áreas: civil, penal, laboral, administrativa, mercantil y demás. Están formados bajo ciertos patrones y aspectos académicos que los llevan a tener una línea general de conocimiento en materia jurídica. Por eso el abogado es una persona con un conocimiento específico en el caso de leyes, de regulaciones de comportamiento a nivel jurídico y demás. Lógicamente que para que el abogado pueda tener un mayor control de ese conocimiento, tiene que especializarse. Ese es el rol del abogado en la sociedad. Y es una persona. Cuando el programa me dice que es un abogado, el abogado es una persona con un conocimiento específico o con conocimientos específicos en el área jurídica, que luego efectivamente, y eso sí lo aporto yo, tiene que especializarse dependiendo del radio de acción y de lo que la persona le guste en su carrera. Para eso ven diferentes materias y eso es lo que le va a dar la visión sobre qué carrera elegir. El abogado, lógicamente que tiene varias funciones. ¿Cuáles son las funciones del abogado? Principalmente pues defender, ¿no? Cuando hablamos de abogado normal, defender, alegar, supervisar, controlar, mediar, conciliar, hacer procesos de gestión, de dirección, de verificación, hasta de investigador. Bueno, ese es el papel principal del abogado. Tener conocimiento, socializar, tener sentido de humanidad, bueno, y sobre todo tener un conocimiento amplio en materia jurídica, pues para que le pueda aportar el cliente soluciones claras, concisas y efectivas, ¿no? Cuando ya hablo de aportar al cliente ese tipo de opiniones y de resoluciones, ahí interviene parte de la ética del abogado. ¿Y qué es la ética? Bueno, es una ciencia que estudia el bien y el mal. Si nos vamos al ámbito filosófico, la manera de poder discernir y distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Es una forma de ver la vida bajo los valores pues, del ser humano en realidad. Pero es eso, es un conjunto de preceptos que se pueden inclusive ser de orden general, enmarcados dentro de líneas o de líneas rectas o no contrarias al ser o al derecho, que lógicamente pueden diferir en espacio y tiempo, sí también. ¿Por qué? Porque para lo que para mí puede ser bueno o para lo que un país, dependiendo de su cultura, puede ser malo, para mí puede ser bueno, o por lo que para mí puede ser bueno, para ellos pueden ser malos. Va a depender mucho también de patrones culturales, pero en líneas generales es esa distinción entre saber lo que es bueno y lo que es malo, sobre la base de una línea, un objetivo común. ¿Cuál es? El bien común, valga la redundancia. Por eso el abogado, bajo ese parámetro de ética y de inclusive de deontología profesional, que es la parte de la ética, pero en el ámbito ya de la profesión específico, pues debe actuar de buena manera. ¿Y qué sería actuar de buena manera o en el rol del abogado? Pues bueno, no mentir a su cliente. Yo considero que un abogado debe ser de proceso, no de resultado. En el caso en el ámbito penal o inclusive en el ámbito de todas las más, pero más en el ámbito penal, un abogado no puede decirle a ciencia cierta a su cliente, o no debería
porque de poder puede, ¿no? Este, lo voy a sacar en libertad, o va a salir en libertad si está detenido, o usted va a salir ileso. No, porque en el proceso hay muchas variaciones o circunstancias allí y hay que estudiar bien. Usted lo que le puede decir, bueno, tiene amplias posibilidades de que salga en libertad según esto, con esto y esto. Y yo trabajaré sobre la base de su libertad, buscándola, pero va a depender de muchos factores. Sí existe la posibilidad, pero también tiene que tener en cuenta de que pueden existir factores que no sean a la vista mía, sino que se demuestren en el transcurso del proceso y las direcciones o las resoluciones jurídicas cambien. Eso es un abogado de proceso, es actuar con ética, es decirle que pudiera salir, que tiene altas posibilidades, pero que usted va a estar pendiente como abogado de su proceso y que va a hacer todo lo necesario para efectivamente que su decisión sea la más favorable. No emitirle juicios que no están en su control en ese momento. Entonces, eso es actuar inclusive con ética. No decirle, sí, es que usted va a salir en libertad, que yo le voy a solucionar todos sus problemas, ¿no? Porque pueden haber causas no imputables, inclusive al abogado, o no advertidas por el abogado, y que efectivamente pueden suceder y va a quedar quien más es el abogado. Entonces eso es parte del rol del abogado. Decir la verdad, actuar con probidad, con justicia, con ética, no ultranza. Cuando hablo de no ultranza también, no ser de esos abogados que van a los tribunales o en distintas áreas o a los órganos y amenazar con actitudes déspotas, amenazantes, intolerantes, irónicas. No, nosotros somos abogados, no somos dioses, no somos omnipotentes. No, somos simples seres humanos de carne y hueso que olemos, que respiramos y que estamos aquí con un propósito de vida, sí, pero que ese propósito no nos llene o no nos altere el ego. No, porque esa no es la idea. La idea es poder ayudar y que más bien cuando usted llegue a un sitio, doctor, doctora, licenciado, lo atiendo, que usted exista esa empatía y ese carisma. No se sienta más porque es abogado o porque puede saber un poquito más que los demás. ¿No? Eso es parte del rol del abogado. No ir a los tribunales y hacer todo lo posible por dañar a los funcionarios o al juez o al secretario, denunciándolo, diciendo cosas que no son, de que hay retardo procesal por culpa del juez, del secretario, del sistema. No, no, no hablen mal de nadie, haga su trabajo, así de sencillo. Si las cosas no se dan, bueno, una falla técnica X o yo no se dio, se dará en la otra oportunidad. Ya cuando usted vea que si efectivamente existen infracciones evidentes y comprobables, porque hablo de comprobables, de que usted pueda verificar que ese acto no se dio por causa imputable al tribunal o al juez o al fiscal y que sea comprobable, pues sí denuncie a los órganos adecuados para denunciar, pero no haga uso del verbo dañando a otras personas sin tener la compra, lo verificable sobre lo que usted está diciendo. Eso es actuar con ética, eso no es ultranza. Y en todos los procesos del abogado debe ser así, actuar con ética, con idoneidad además. Inclusive, yéndome un poco más allá, pero que es parte importante en el rol del abogado, la presencia. Los médicos se distinguen. Cuando usted ve a un médico, lógicamente lo distingue pulcro, de pies a cabeza, su forma de hablar, todo. El abogado también tiene que ser así. Hoy en día se ha perdido un poco eso. El abogado desde el momento que habla, diserta de forma oral o inclusive diserta de forma escrita en las peticiones, tiene que tener elocuencia, congruencia y coherencia de sus actos y de lo que dice. Si él llega a una audiencia o a un acto o a cualquier otra actividad o evento de carácter jurisdiccional e inclusive no jurisdiccional, su investidura tiene que ser acorde al contexto. O sea, que siempre emita con lo que la persona observe respeto, respeto, que esté limpio, que esté acomodado, independientemente porque muchas personas dicen, no, porque no tengo ropa de marca, no, la ropa de marca no hace la elegancia. La elegancia la hace su forma de hablar,
lo hace el conocimiento, la forma de expresarse, de caminar y que usted esté limpio, de pies a cabeza, que tenga sus zapatos limpios, sus uñitas arregladas, su cabello arreglado, si es una dama acorde, tapada, con elegancia, clásico, si es un caballero, limpio, si es con traje de sastre, con corbata, o si no tiene, no es traje de pantó, pues bueno, su camisa planchada y demás. Todo eso es prestancia y eso es parte del rol y de la función de la boca. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos veremos en las próximas trimestres si les llego a dar otra materia. Bye.